habrán sentido el sol, culebra curioso sobre el asfalto, avispón eléctrico, etc. Este bloque se refiere a la vida de los escarabajos, a las diferentes formas de vivir de un escarabajo. Dice, ¿cuántas veces hemos pisado escarabajos o hemos sido desvelados por su impertinente vuelo silvestre? Entonces, de un lenguaje popular peruano se pasa a un lenguaje estándar con la intención de que estas prosas tengan un sentido poético. Y el tercer bloque es puro diálogo. Un personaje que se llama uno y el otro se llama el otro. Se caminan a la vera de una carretera y ven el escarabajo. En primero, la experiencia del lector es que cuando leen esta novela, pasan pues rápidamente del lenguaje popular peruano a un lenguaje estándar y luego a un lenguaje de parlamento, casi de teatro, de dos personajes. Entonces, en el primer momento hay desconcierto en el lector. Porque ¿qué pasa con estos tres bloques? Pero lo que me han dicho muchos lectores es que cuando terminan de leer esta novela, parece que esta novela explotara en su cabeza y estos tres bloques logran sentido. Logran sentido como la elaboración de una gran imagen sobre la misma. Entonces acá nosotros podemos ver, ¿no?, el contrapunto del lenguaje popular con el lenguaje estándar. Ya en otros libros, ¿no?, que pertenecen a otra etapa, también empleo este lenguaje popular peruano, sobre todo en Los Eunucos Inmortales, que es una novela que trata de que estaba en China, pero cuando recuerdo el Perú, recurro a este lenguaje popular peruano. Para terminar, quiero indicar lo siguiente. Hubo algunos críticos que dijeron que el empleo de este lenguaje popular peruano era contraproducente en el empleo de la obra literaria, por dos razones fundamentales. Porque una de las características, decían, de este lenguaje, de esta forma, de estas palabras, es que tienen poca vida. Van cambiando. Las generaciones se olvidan de una de estas palabras y crean otra palabra. Entonces, decían ellos, de acá a un año, 2 años, las personas que lean tu libro ya no lo van a comprender, ¿no? La otra diligencia que decían era que el universo de lectores que pudiera comprender estos relatos era demasiado limitado, porque no todos tienen acceso a esta forma de expresión. Estas dos objeciones con el tiempo han demostrado que no tenían validez. No tenían validez por lo siguiente. Cuando mi libro me invitaron a México, y yo llevé Los Inocentes y Mentores no olvidados con un glosario. Los escritores de ese entonces, que se llamaban de la movida, ¿no?, me dijeron que era innecesario, porque ellos habían leído el cuento y la novela y habían comprendido muy bien el sentido de estos términos por el contexto. Que por lo tanto no había necesidad de glosario. Por eso comencé yo a publicar estas novelas sin glosario.
no había necesidad de explicar. Por otra parte, la profesora Portillo ha demostrado que muchas de estas palabras ya están incorporadas en el diccionario de la academia. Lo que quiere decir que lo que dijeron que estas palabras iban a desaparecer no existe. Pero por otra parte, para terminar, hay dos hechos importantes. Ahora estuve en Buenos Aires presentando una edición de Octubre Navidad. Los críticos y los escritores de Buenos Aires se extrañaban a leer mi novela, leer una novela escrita ya hace más de 40 años. Y a pesar de la jerga empleada por el lenguaje, que comprendían perfectamente. Pero lo que me llamó más la atención es que en la presentación del libro se pasó un corto sobre los inocentes. Este corto sobre los inocentes, una adaptación al cine, este corto, hecho por un argentino de Río de la Plata, Petrucco, Petrucco. Y cuando yo vi el corto, los personajes no eran jóvenes de Lima, eran jóvenes del Río de la Plata. Las escenas estaban ambientadas en el Río de la Plata. Y hablaban, los diálogos no eran del popular peruano, sino de la forma popular del río Platense, que antes se llamaba el Monfalco. Había traducido la llamada jerga peruana a la jerga argentina. Y me quedé asombrado, ¿no?, viendo este corto. Por otra parte, en este libro ahora se lee en muchos colegios, me invitan a que yo dialogue con los alumnos. Y ya en 4 colegios me he encontrado con una sorpresa de lo que han hecho los alumnos. En el recinto en que yo voy a dar la conferencia, han pegado en la pared, ¿no?, la traducción de los parlamentos de estos personajes a la forma actual que tienen los jóvenes, y sobre todo a las formas que emplean cuando chatean. Entonces hay pues una evolución, ¿no? Bueno, ese problema lo dijo antes, ¿no? Yo simplemente y entonces agradezco la invitación que me he hecho, porque tengo la oportunidad de haber hecho una exposición sobre por qué esta jerga a mi ciudad. Muchas gracias.